La clase anterior hablamos acerca de la Gran Revolución Rusa. Pues, el día de hoy hablaremos acerca de los inicios de la vida republicana. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos, pues no había un grupo capaz de dirigir nuestro país. El poder quedó en manos de los caudillos y los golpes de Estado se dieron uno tras otro. Hasta incluso hubo varios presidentes a la vez y se promulgaron distintas constituciones. Podemos tomar como antecedentes de nuestro estado a los estados pre-incas, al Tahuantinsuyo e incluso al Virreinato del Perú como estado colonial. Decimos que son antecedentes, pues fueron procesos históricos que se contaron en el tiempo. Por ejemplo, los mochicas fue un estado que floreció por un tiempo, tuvo gobernantes, leyes en territorios, soberanía, pero después de un tiempo desaparecieron. El momento en que verdaderamente se origina el Estado peruano es con la independencia del Perú, en julio de 1821, y cuando se promulga nuestra primera constitución política, en 1823. Inicios de la vida republicana. El naciente Estado peruano era débil, y este inicio se dividió en tres fases. La primera, hablaremos políticamente. Luego de la proclamación de la independencia en nuestro país, no existían instituciones de gobierno, es decir, ministerios, congresos, juzgados, etc. Todo tuvo que organizarse con el paso de los años. En cuanto a nuestros gobernantes, fue un periodo de inestabilidad, y desde 1827 hasta 1872, nuestros gobernantes fueron militares, llamados caudillos. De allí, entre 1821 y 1872 hubo 13 gobiernos, se reunieron 10 congresos y se promulgaron 6 constituciones. Hablemos ahora socialmente. El Estado no atendía las necesidades de la población. Los indígenas seguían postrados en la pobreza, mientras que otros agrandaban su poder económico. Y finalmente, económicamente. España por cientos de años manejó nuestra economía y al iniciarse la Guerra de Independencia destinó todos los recursos económicos a la mantención del ejército y a la compra de armas. Por lo que cuando se retiraron, nuestra economía estaba paralizada. El Perú vivió de los tributos indígenas y de las pocas exportaciones de oro y plata. La primera constitución y estructura del Estado. Esta fue elaborada por el primer Congreso Constituyente del Perú en 1822 y fue promulgada por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre de 1823. En ella se establecía la estructura del naciente Estado peruano. Pero, ¿cuántos poderes tenía el Estado peruano en este tiempo? Pues tenía 4 poderes. El primero, ejecutivo, luego legislativo, judicial y finalmente electoral y municipal. Pero, ¿cuántos ministerios había? Pues habían 3 ministerios. El primero, el Ministerio de Guerra y Marina. Luego, el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. Y finalmente, el Ministerio de Hacienda. Pero, ¿por quiénes estaba conformado el poder legislativo? Pues por los diputados. Algo importante aquí también es saber cuáles eran los requisitos para ser presidente. Eran básicamente 3, y son: ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años de edad y finalmente tener una propiedad o renta de 800 pesos cuanto menos o ejercer cualquier industria que rinda anualmente. Hablemos ahora acerca de la nueva demarcación territorial. Una tarea fundamental en la construcción del nuevo Estado peruano fue la delimitación de su territorio. Este era un problema que se compartía con todas las nuevas repúblicas
y por esta razón se tuvo que establecer principios que fueran reconocidos por todos los países. En el caso peruano se aplicaron dos principios para definir sus fronteras. La primera, uti possidetis, y la libre determinación de los pueblos. Uti possidetis era por el cual se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, en la que se señalaba que los habitantes de una zona podían elegir libremente el estado al que querían pertenecer, pues las fronteras del estado peruano se fijaron a partir de los dominios del virreinato del Perú. Por el norte limitaba con la Gran Colombia, Venezuela y Ecuador. Por el este limitaba con el Imperio de Brasil y por el sur, según el principio de uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Hablemos ahora acerca de las juntas departamentales, pues para promover el desarrollo regional y local, la Constitución de 1828 creó las juntas departamentales, que fueron ubicadas en las capitales de los 7 departamentos del país y reunían a 2 delegados de cada una de las provincias de la región. Y estas juntas tenían las funciones de, primero, económicas, como proponer los medios de fomentar la agricultura y la minería. Otro, fiscales, como distribuir los tributos en el departamento y llevar las cuentas del presupuesto. Sociales, como promover la educación y las instituciones de beneficencia pública. Y finalmente, la de control, como el que se ejercían sobre los prefectos y municipales. Sin embargo, la extrema pobreza fiscal, la inestabilidad política y la omnipresencia de los caudillos conspiraron contra su funcionamiento. Es así que con toda esta información podemos dar fin a este video. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.